Muy bien amigos, en este video vamos a contestar algunas preguntas del video de resina epoxi que tiene más de 600 comentarios. Muchos comentarios se repiten, así que para no estar contestando uno a uno, voy a hacer este video y así agrupamos los principales temas donde hay más dudas. Un montón de preguntas sobre qué tipos de resina comprar, porque hay dudas sobre 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros para hacer joyas que resina, para hacer mesas que resina, suelos. Depende el grosor y depende lo cristalino que quieras que sea tu resina. En Epodex tienen un montón de diferentes resinas según el grosor y después según lo que quieras hacer. Entonces ahí tienes una guía bastante completa. Un montón de preguntas: ¿dónde comprar resina epoxi? Yo las que he usado son Resin Pro y Epodex y las dos me encantaron. He hecho colaboraciones con ellos y los resultados son buenísimos. Queda muy transparente para las joyitas. Barnicé un cuadro con una de Epodex y quedó increíble. Tienes el video en el canal de YouTube. Tienes los videos usando Resin Pro también y los resultados de las joyitas. Así que si estás en Europa, esas dos marcas son muy buena opción. Luego, si estás en Latinoamérica, yo buscaría en Mercado Libre. Y luego tienes que ver un video que se llama No compres este tipo de resina porque tienen un componente que es súper tóxico. Tienes que mirarte ese video y evitar las resinas que tienen ese componente. Obviamente, Resin Pro y Epodex no tienen ese componente. Mezclas y proporciones. En el video de los 3 errores con resina epoxi yo di un truquito que era primero echa la resina y luego pone el endurecedor, porque el endurecedor es más viscoso y si se te queda en las paredes es más difícil que se mezcle. Entonces por eso yo siempre pongo la resina. Otra cosa, tienes que ver en la etiqueta las proporciones. Si te dice 2:1, tiene que ser 2:1. Si te dice 100:60, tiene que ser 100:60. Y muy importante, te dice al peso o al volumen, porque la resina tiene diferente peso que el endurecedor, entonces el volumen no va a ser lo mismo que el peso y ahí puede ser que no te esté quedando bien tu mezcla. Cada vez que compres una resina, mírale la etiqueta, cuáles son las proporciones y si es al peso o al volumen, importantísimo. Epodex y Resin Pro es al peso y yo tengo una báscula que la compré en la tienda de Resin Pro. Para los que quieran, hay un descuento para suscriptores del canal poniendo acrílico abstracto como código de descuento y te hacen un 10% en la tienda Resin Pro. Así que suscríbete y aprovecha este código. Mezclas y proporciones. Realmente puedes usar una regla de 3. Si 100 es 60, entonces 20 es X. Entonces haces la regla de 3. Pero cuando estás usando la de Resin Pro es 160, realmente lo que pones de resina lo multiplicas por 0.60 y te va a dar el catalizador o endurecedor. Y la de Epodex, que es 2:1, le pones la resina y lo divides entre 2 y es lo que vas a tener que poner de endurecedor. Siempre la mitad de lo que pusiste de resina. La de Resin Pro es un poquito más de endurecedor, pero con esas fórmulas es muy sencillo hacer la mezcla. Luego tenemos más preguntas. Hola, tengo como 1 año con una resina guardada. Ahora que la volví a abrir, la parte A está con grumos. Ya no tiene solución. Gracias. Y aquí alguien le contesta. Checa si tiene fecha de caducidad. Muy importante. Una vez compré una que venía con burbujas. Solo la puse a calentar a baño María y quedó bien. Mis amigos de Epodex es lo que me recomendaron. Ellos están en Alemania donde hace mucho frío y la resina con el frío se puede cristalizar. Me dijeron que si te pasaba eso, la pones un poco al baño María y queda perfecta. Mi pelea es con las burbujas y con el pulido. Realmente las burbujas, si estás trabajando a buena temperatura, la resina se expande más y hace que las burbujas vayan para arriba. Cuando está más contraída, la resina no llega abajo del molde y las burbujas se pueden poner ahí abajo. Yo para evitar eso, con la pistola de calor caliento bien la resina para que llegue a todas partes del molde y además con un palillito
paso por el molde para que no se vaya a quedar ninguna burbujita, porque si se te queda una burbujita, se arruinó tu joya. Y luego el pulido, no sé si habrás visto mis videos, no aplico pulido a ninguna de las joyitas porque me parece que una de las ventajas que tiene trabajar con resina epoxi es que del molde sale la joyita súper brillante. Entonces, si tienes que hacer una joya en la que tienes que pulirlo, realmente vas a generar un polvito de la resina que no lo recomiendo para nada y estás perdiendo una de las grandes ventajas de la resina, que es ese acabado brillante que ya te da al salir del molde. Así que yo no intentaría nada que necesite un pulido porque me parece realmente una pérdida de tiempo y no estás aprovechando la cualidad principal de la resina epoxi. Así que yo jamás he pulido ninguna joyita y me han quedado súper brillantes. Y si la resina no trae instrucciones, creo que un error también es trabajar con esos vasos cuando hay de silicona. Se refiere a los vasos que yo uso, que son unos vasos de plástico. Pues mira, realmente si usas vasos de silicona es muy fácil porque haces tu mezcla y trabajas la resina y después la dejas secar y realmente levantas la resina y tu vaso de silicona ya está limpio. Además, si se sobrecalienta la silicona, te aguanta bien el calor. Pero ¿cuál es el problema de la silicona? Que con que haya mucha humedad o hagas mezclas con pintura, esos vasos se van a estropear más de lo que te imaginas y vas a tener que estar comprando vasos constantemente de silicona que son mucho más caros. Entonces yo realmente usaba los de plástico porque es muy fácil de usar, son desechables, son muy baratos, trabajas y después te deshaces de ellos. Pero tanto unos como otros tienen sus ventajas. Echando a perder se aprende. Yo apenas estoy aprendiendo a usar la resina y mi lección fue no hacer más de lo que voy a usar, ya que lo que no se usa pues se calienta y se espesa y es pérdida. Efectivamente, es mejor hacer una mezcla pequeña y cuando se te acabe volver a hacer una mezcla muy grande porque si no, a los 40 minutos esa resina se sobrecalentó, se puso demasiado dura y no vas a poder usarla. Y al final va a acabar en la basura. Además, que se sobrecaliente puede ser peligroso. Buenos días, ¿puedo usar resina epoxi para un cuadro pintado con acrílico? Sí, tengo un video haciendo un cuadro con resina Epodex. Échale un vistazo. Hola Juan, yo estoy aprendiendo a usar para cuadros, también para barniz. Tengo dos preguntas. Aunque limpio la superficie del cuadro, cuando vierto la resina se forman unos huecos. No son productos de burbujas, son simplemente huecos. Me pasó barnizando el cuadro, quedaban huecos y la dejas secar la resina y al día siguiente vuelves a poner otra capa. Al final no se nota que hay varias capas porque es transparente y el acabado es perfecto, no hay ningún problema. ¿Y cuánto tienes que dejar para la segunda aplicación? Yo lo hacía de un día para otro. Hola Capo, ¿eso se puede usar para endurecer cartón? Sí se puede usar, pero tendrías que mojarlo de poco a poco porque si lo mojas demasiado, ¿dónde lo vas a poner a secar? Si lo pones en una malla de silicona, al final te va a quedar plano de abajo, como mojado. Y si lo cuelgas para que te gotee, tendrías que colgarlo y se pueden llegar a ver esas marcas. Yo lo que haría es echarle gotas poco a poco y dejar que se vaya endureciendo y que vaya absorbiendo. Y sí, te va a quedar cartón realmente brillante, como mojado y duro. Justo me pasó el error de sobrecalentamiento y no entendía el por qué. Efectivamente, yo lo que suelo hacer es un vaso con lo que voy a usar y después lo paso a varios vasos. A uno le pongo un color, a otro le pongo brillantina, pero al pasarlo a varios vasos ya no tienes ese sobrecalentamiento. Amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse y si quieren que resuelva más dudas, déjenme preguntas en los comentarios y así hago otro video. Nos vemos muy pronto.